Hola amigos de YouTube, mi nombre es Pura Lógica y en el día de hoy te voy a comenzar a hablar de las causas, consecuencias y soluciones de nuestro actual sistema de organización capitalista. Sí te voy a hablar de este sistema, que nos trae toda la pobreza, toda la miseria y todos los conflictos sociales, causa y origen de todos nuestros males, de las guerras, padre de la innecesaria hiperexplotación de nuestros recursos naturales, de la deforestación, de la contaminación, de la extinción de especies y la causa principal del recalentamiento global. Y no solo se conforma este sistema con generar todos estos males, sino que a su vez nos ha marcado hacia un rumbo sin futuro y sin mañana, de hambre, miseria y de muerte. Futuro en el cual estamos todos incluidos, inclusive tus hijos y tus nietos. Después de ver este video te vas a dar cuenta de que el verdadero apocalipsis que se nos avecina no será por la caída de un asteroide o por la explosión de nuestro Sol, sino que el verdadero apocalipsis que se nos avecina es de origen económico. Y el gran problema es que este supuesto futuro distante y lejano de miseria, hambre y de muerte ya ha comenzado a transformarse en presente en el cual vivirán nuestros hijos y nietos. Y es por eso que desde Pura Lógica voy a tratar de explicar, de enseñar y de sobre todo preparar a esta nueva generación de jóvenes los cuales tendrán que lidiar con dicho problema. Pero no te preocupes porque desde Pura Lógica te voy a enseñar las causas, el origen de las causas, las consecuencias y sobre todo y aún más importante, las soluciones de nuestro actual sistema de organización capitalista. Así que comencemos. Para comprender todos nuestros conflictos sociales, políticos, económicos, etc., tendremos que entender ¿qué es la economía? La economía es la administración de los recursos escasos para poder satisfacer nuestras necesidades. Y una de las cosas que sucede al satisfacer nuestras necesidades es que éstas nos permiten sobrevivir. Y una de las cosas que se nos impone de forma natural para poder satisfacer nuestras necesidades, para así poder sobrevivir, es que debemos trabajar. Pero a su vez, cuanto más eficientemente sean efectuados estos trabajos, será mucho mejor, porque mejor podrán ser generados los productos necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades, para así poder sobrevivir. Siendo así, podríamos entender entonces que la primera meta a alcanzar dentro de la economía es la supervivencia, que se ve reflejada en la satisfacción de nuestras necesidades. Y la segunda meta complementaria a la primera meta a alcanzar dentro de la economía es la productividad, que se ve reflejada en la búsqueda continua de mejoras dentro de las etapas de un proceso productivo, la cual permitan consigo traer un incremento en la capacidad productiva. Ahora veamos más profundamente a la estrecha relación existente entre la productividad y el trabajo. El trabajo, o mejor llamado proceso productivo, es el conjunto de etapas necesarias para producir un producto determinado. Y la productividad podríamos definirla como a cualquier tipo de mejora dentro de las etapas de un proceso productivo, la cual permite producir con la misma cantidad de recursos disponibles un incremento en la cantidad de productos finales. O también se la podría definir a la productividad como aquella mejora dentro de las etapas de un proceso productivo, la cual permiten producir la misma cantidad de productos finales pero con un menor gasto de recursos disponibles. O sea, la productividad siempre tiende a incrementar los productos finales o a gastar menos recursos. Es este principio intrínseco dentro de nuestros genes el cual modifica constantemente nuestro comportamiento a buscar el menor esfuerzo para llegar a un mismo objetivo. Ahora veamos algunos ejemplos para así poder ver cómo es que este principio se manifiesta dentro de nuestra vida cotidiana. Suponte que tú, amigo mío, para ir al trabajo tienes en la misma parada de autobús la opción de tomar 2 autobuses para así llegar a tu trabajo, los cuales pasan al mismo horario y a su vez tardan 1 hora para llegar a destino. Pero entre ellos existe una simple diferencia, la cual es que el autobús, nombrémoslos como autobús A, nos deja una distancia aproximada de nuestro trabajo de 2 calles y el autobús B nos deja una distancia aproximada de 6 calles. La pregunta sería ahora, ¿cuáles de estos 2 autobuses deberíamos tomar? La respuesta es fácil, será que el autobús el cual nos deje más cerca de nuestro trabajo. Pero ahora pongamos un nuevo ejemplo con los 2 autobuses antes mencionados, agregándoles una simple diferencia, la cual es que el que nos deja 2 calles de nuestro trabajo siempre irá lleno y siempre que lo tomemos deberemos ir de pie.
y ahora el que los deja a una distancia aproximada de 6 calles siempre tiene la particularidad de que en este vamos sentados desde el momento que nos subimos hasta el momento que nos bajamos. La pregunta sería, ¿cuál de estos dos autobuses deberíamos tomar para así llegar a nuestro trabajo? Esta elección es muy fácil, será el autobús en el cual podremos ir sentados, claro, ya que en él existe un menor desgaste de nuestra energía, ya que ir una hora en un autobús sentado siempre representará un menor desgaste de energía que ir caminando unas 4 calles de más. Ahora, pongamos un ejemplo más. Nosotros sabemos bien que como norma debemos cruzar las calles por las esquinas, pero supongamos que nuestra casa se encuentra en medio de la manzana y la tienda donde nosotros queremos ir a comprar se encuentra justo enfrente de nuestra casa. La pregunta sería, ¿por dónde habitualmente pasamos para ir a la tienda? La respuesta a esta pregunta es simple, es por el medio de la calle. Aunque parezca una cuestión ajena a este principio, cuando uno le pregunta a una persona por qué no pasa simplemente por la esquina como está en teoría reglamentado, la persona le dice a uno que ella no va a gastar todo ese tiempo, todo ese esfuerzo para ir a la tienda si existe la posibilidad de cruzar más directo. Y esto debido a que este tipo de comportamiento existente dentro de nuestra naturaleza ha sido moldeado y alineado a través de la selección natural por más de 4.000 millones de años de evolución. Es este principio el cual nos ha permitido sobrevivir siempre tomando en cada situación aquella decisión la cual infiere un menor desgaste de energía y recursos para así llegar a nuestros objetivos dentro de este mundo de escasez, ya que dentro de estos entornos donde reinaba tanto la escasez de recursos como de energía, para así poder conseguir satisfacer nuestras necesidades, para así poder sobrevivir, debimos generar siempre acciones las cuales priorizaron del uso de energía para ser efectuadas. Y es así como es que la selección natural priorizó siempre aquel tipo de acción o comportamiento el cual tendiera a generar el menor desgaste de energía para poder llegar a un mismo objetivo. Ahora podrás ver cómo es que, impulsado por estas leyes, la productividad y la supervivencia, es como nuestras sociedades tendieron hacia un tipo de organización en base al apoyo mutuo a través de la división de tareas. Las diversas personas, aunque velaban solo por ellas mismas y por sus familias, comportamiento ligado a otras leyes naturales de supervivencia, las cuales permiten y priorizan la protección, preservación y supervivencia de nuestra descendencia genética sobre las demás existentes, encontraron en la división del trabajo la capacidad de incrementar la capacidad de satisfacer sus necesidades con un menor esfuerzo, dándose así el origen a un sistema de cooperación social impulsada por incremento de la productividad en búsqueda de la supervivencia individual. Es así como ahora, dentro de este nuevo sistema de organización de producción y distribución, un productor que solo velaba por sí mismo y por sus familias tendía a interactuar con los diversos grupos de la sociedad en busca de un beneficio personal, para así poder sobrevivir generando un menor esfuerzo. Ahora, dentro de este nuevo sistema de producción e interacción social, los productores no tendrían la necesidad de ejercer un sinfín de diversas tareas para generar los distintos y diversos productos necesarios para poder satisfacer todas sus necesidades y la de sus familias como en años anteriores, sino que ahora los distintos productores encontraron dentro de la división del trabajo la capacidad de efectuar una sola tarea para así poder satisfacer todas sus necesidades. Es decir, las personas encontraron dentro de la división del trabajo la posibilidad de generar un solo trabajo con la condición de generar excedentes de producción, los cuales tendrían que intercambiar con las demás personas para así poder obtener sus productos faltantes. Antes de seguir, quisiera remarcar bien que la división del trabajo trae consigo la necesidad del intercambio de bienes y servicios. Es un solo bloque, uno no tiene sentido sin el otro. No puede existir división del trabajo sin intercambio de bienes y servicios. Pero es precisamente aquí donde va a recaer gran parte del problema de nuestro actual sistema de organización capitalista, dándose la división de tareas impulsada por el incremento de la productividad en búsqueda de un beneficio personal. Fue como las personas comenzaron a intercambiarse tanto las tareas como los tiempos del trabajo y los productos de este. Pero a su vez, este intercambio precisó un tipo de escala o patrón de intercambio, tanto para las tareas a realizar como para los productos del trabajo.
Es así como de forma inconsciente dentro de nuestras sociedades se implementó el intercambio mediado por el valor. En estos momentos no voy a explicarte por qué se dio de forma inconsciente el valor como patrón de cambio, pero lo único que voy a decirte por ahora es que fue inevitable. El valor como patrón de cambio fue aquel vehículo por el cual las personas comenzaron a intercambiar sus bienes y servicios y la proporción de las tareas. Pero es exactamente en este sistema de intercambio mediado por el valor y la búsqueda del beneficio personal, individual y no grupal, donde reside gran parte de la falla de nuestro actual sistema de organización económico. Este sistema de intercambio mediado por el valor es el cual permitirá a través de los diversos intercambios el incremento de la propiedad sobre los elementos denominados como riqueza de un lado de la sociedad en detrimento del otro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mediante este medio o escala de intercambio, el cual permite interactuar a los diversos componentes de la sociedad, los cuales interactúan dentro de un régimen de producción de división del trabajo en búsqueda de su beneficio individual y no grupal, impulsados a su vez por el principio de productividad, es donde se va a permitir y favorecer la creación de las personas ricas y las personas pobres. Y todo esto será dado gracias a la naturaleza subjetiva y variable inherente en el valor. Pero antes de comprender cómo es que se da la desproporción de la distribución de la propiedad sobre los elementos denominados riqueza dentro del sistema de producción de división del trabajo, tendríamos que definir primero qué es la riqueza y saber cómo es que parte de esta se produce. Riqueza podríamos definirla como al conjunto de todas las valoraciones subjetivas existentes dentro de una sociedad, es decir, el conjunto de todas las cosas que una sociedad pueda llegar a valorar. Puede ser un tema musical, un programa de televisión o una obra de teatro, un hijo, un cuadro, un paisaje, una certeza, una herramienta, un poema, una idea, un recurso, etc. Todo aquello que pueda ser valorado por una u otra persona entra dentro del conjunto de valoraciones denominado como riqueza. Ahora que entendemos qué es la riqueza, veamos quién es y cómo es que gran parte de esta se produce. Gran parte de todos los elementos que nosotros denominamos como riqueza son fruto exclusivamente del trabajo, porque tanto los zapatos que llevas puestos como las calles por donde caminas son resultado y fruto del trabajo. Sin trabajo no habría nada sino tierra desnuda, y la vida humana sería enteramente imposible. Esto significa que el trabajo ha creado gran parte de todo lo que poseemos, gran parte de toda la riqueza del mundo. Todo ello es el producto del trabajo aplicado a la tierra y a sus recursos naturales, y a su vez, todos estos elementos frutos del trabajo siempre han sido producidos en sociedad. Es decir, que dentro de nuestras sociedades, ninguna persona nunca ha podido hacer nada por sí sola, enteramente por sí misma. Siempre fueron precisos muchos hombres de diferentes oficios y profesiones para crear algo. Es así como cualquier tipo de comodidad que tenemos a nuestro alcance hoy en día pasa a ser el producto del conjunto de aportaciones de un gran número de artesanos, los cuales tuvieron que cumplimentar sus habilidades para convertir en realidad ese producto casero. Puedes ver entonces que ninguna persona puede solo por sus propios esfuerzos proveerse de las cosas que necesita para subsistir. Por consiguiente, todo lo que conseguimos, todo lo que poseemos, toda la riqueza que podemos ver en nuestra tierra es obra y fruto del trabajo de muchas personas, más aún de muchas generaciones. Es decir, todo el trabajo y los productos del trabajo son sociales, hechos por la sociedad como un todo. Pero si toda la riqueza que poseemos es social, esto trae aparejado el razonamiento de que ésta debería pertenecer a la sociedad, al pueblo como un todo, es decir, a aquellos trabajadores tanto manuales como intelectuales, los cuales propiciaron de alguna u otra manera la creación de dicha riqueza. Ahora que entendemos qué es la riqueza, quién es y cómo es que ésta ha sido generada y a quién ésta debería pertenecer, veamos cómo es que se da la desproporción de la distribución de la propiedad sobre los elementos denominados como riqueza dentro del sistema de producción de cooperación social de división del trabajo impulsado por el principio de productividad en busca de un beneficio personal, a través del sistema de relación de intercambio mediado por el valor, es decir, de nuestro sistema de producción, distribución y consumo capitalista.
conozcamos a Juan y Marcos. Juan es un criador de caballos, el cual está en busca de una cantidad de 10 cajones de manzana, y a su vez Marcos es un productor de manzanas, el cual está en busca de un caballo. Es así como Juan y Marcos se encuentran y disponen a intercambiar sus productos en base a su equivalente en valor. Juan piensa que la cantidad de 10 cajones de manzana corresponden al valor de su caballo, y asimismo Marcos estima que el valor del caballo de Juan es equivalente a sus 10 cajones de manzana. Como ambos sienten que el intercambio de sus productos es en relación equivalente, intercambian sus elementos, dándose así el primer intercambio justo por valor. Pasada una semana, el caballo en propiedad ahora de Marcos se enferma, y Marcos, incapaz de curar al caballo, piensa en intercambiar una vez más el caballo con Juan. Marcos propone a Juan intercambiar su caballo por 10 cajones de manzanas, ahora en propiedad de Juan. Pero esta vez Juan le dice a Marcos que el valor equivalente a 10 cajones de manzana no son iguales a la de su caballo, ya que el valor estimado de 10 cajones de manzana están en relación de un caballo sano, y que no es lo mismo el valor de un caballo sano a uno enfermo. Juan le dice a Marcos que él está dispuesto a intercambiar sus cajones de manzanas siempre y cuando el intercambio por valor sea justo, y lo que es justo para Juan es intercambiar solo un cajón de manzanas, el cual es para él el equivalente en valor a un caballo enfermo, dándose así el segundo intercambio justo por valor. Ahora podemos ver cómo es que Juan queda como propietario de un total de 9 cajones de manzanas y un caballo enfermo, y a su vez Marcos se queda con un solo cajón de manzanas en propiedad. Pasado unas semanas, el caballo ahora en propiedad de Juan se cura, pasando a valer un equivalente a 10 cajones de manzanas. Ahora podemos observar cómo es que Juan queda propietario de 9 cajones de manzana y un caballo sano. Es de esta manera como, a través de intercambios en apariencia justos y la variabilidad del valor, cómo es que se da la acumulación de la propiedad sobre los elementos denominados riqueza de un lado en detrimento del otro. Sacando de lado lo que valen los elementos a intercambiar, podemos ver cómo a través de dos intercambios en apariencia justos, empezando en base con una distribución de 10 cajones de un lado y un caballo del otro, cómo tiempo después termina, mediante los intercambios mediados por el valor y su variabilidad, por quedar un caballo y 9 cajones en propiedad de un lado y un solo cajón del otro. Es así como, mediante este sistema de intercambio mediado por valor y el tiempo, se comenzó a delinear un tipo de situación social en las cuales unos individuos, los cuales velaban solo por sus intereses, acumularían la mayoría de la propiedad sobre los elementos denominados riqueza, como ser medios de producción, fábricas, tierras, materias primas, viviendas y demás, a costa de las demás personas, generando así una de las partes necesarias para la aparición del sistema de relación de producción y consumo capitalista. Es decir, a la aparición de un sistema de relación de producción entre unos individuos dueños de todos los medios de producción, herramientas, tierras, materias primas y demás, contra otras personas carentes del título de propiedad sobre cualquier tipo de elemento denominado riqueza, dándose así el origen del sistema de relación de producción y consumo en búsqueda del beneficio personal entre ricos y pobres. Es este sistema de relación de producción y consumo el cual por último gesta dentro de su interior uno de los factores desencadenantes de las denominadas crisis por sobreproducción dentro del sistema de producción y consumo capitalista. ¿Pero qué es una crisis por sobreproducción? La crisis por sobreproducción es la crisis del intercambio de bienes y servicios dentro del sistema de división del trabajo a causa de un exceso de ellos mismos. O también podríamos definirla como a la crisis del intercambio de bienes y servicios dentro del sistema de división del trabajo a causa de la satisfacción de la demanda. Recuerden, como antes dije, la división del trabajo no tiene sentido si en ella existe un problema dentro del sistema de intercambio de bienes y servicios. Pero antes de entender qué es y cómo se da la crisis por sobreproducción dentro del sistema de relación de producción y distribución capitalista, veamos cuál es la verdadera naturaleza de la sobreproducción y cómo ésta se extiende e interactúa con las distintas leyes naturales de la economía. Como hemos visto antes, el trabajo es solo un medio para poder satisfacer nuestras necesidades y no un fin en sí mismo.
Resumiendo en una frase muy conocida, nosotros trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Esto quiere decir que nosotros necesitamos trabajar para poder generar los productos necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades que debemos satisfacer para así poder vivir y ser felices. Pero ¿qué sucedería si nuestras necesidades estuvieran todas satisfechas por un lapso de tiempo determinado? Supongamos 5 años. Es decir, que existe una cantidad de bienes y servicios, productos del trabajo o no, capaces de solventar nuestras necesidades por el lapso correspondiente a 5 años. ¿Cómo repercutiría esto dentro de nuestras vidas? ¿Cómo repercutiría esto dentro del trabajo? ¿Cómo repercutiría esto dentro de la economía? Muy simple, esto repercutiría en que no existiría la necesidad de trabajar por el tiempo correspondiente a la capacidad de la sobreproducción en satisfacer dichas necesidades. Siempre y cuando existan los productos necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades, no existirá la necesidad de trabajar para poder obtenerlos. Entonces, siempre y cuando exista un exceso de bienes y servicios, producto del trabajo o no, no existirá la necesidad de trabajar por dichos productos. Siendo así que la sobreproducción se nos presenta como un tipo de situación social donde todas las necesidades están solventadas, tanto ser las básicas como ser comida, vestimenta y casa, sino también las complementarias como la música, el esparcimiento y el ocio. Es decir, que la sobreproducción dentro de un sistema económico es una situación social en la cual no existe la necesidad de trabajar, tiempo el cual está exclusivamente utilizado para poder vivir y ser felices, tiempo utilizado para poder desarrollarnos y cultivarnos como personas, permitiéndonos así de una vez por todas salir del engranaje de la maquinaria productora para así poder experimentar y disfrutar este corto y bello camino llamado vida. Y es así como ahora podemos entender cómo es que la sobreproducción se nos presenta como una especie de Mesías Salvador, el cual trae consigo la felicidad y prosperidad dentro de nuestra sociedad. Este ejemplo está ligado, claro, a un modo simple de organización de producción individual, así lo entiendes en su base. Ahora que entendemos que la sobreproducción y su relación directa con los distintos mecanismos y leyes de la economía, la supervivencia, la productividad y el trabajo, veamos a través de un ejemplo cómo es que ésta interactúa dentro del sistema de cooperación social de producción y distribución entre ricos y pobres, es decir, cómo es que ésta se manifiesta dentro de nuestro sistema capitalista. Un ejemplo sería una fábrica de lápices donde se produzcan 100.000 lápices mensuales. ¿Qué pasaría si en determinados meses se daría un aumento dentro de la producción de forma descontrolada? Digamos un aumento de producción de 1.000.000 de lápices. Para empezar, tendrían hecho el trabajo de varios meses seguidos, lo cual bajaría la necesidad de producir dichos lápices. Al bajar la necesidad de producir dichos lápices, bajaría la necesidad del empleo, lo cual empezaría a disminuir los salarios. Como hemos visto anteriormente, habiendo sobreproducción, no hay necesidad de producir. Sin necesidad de producir, aumenta el desempleo, pero dentro del sistema capitalista la baja del empleo representa a su vez la baja del consumo. Es decir, que dentro de este sistema de relación de producción, el aumento del desempleo trae consigo el descenso o pérdida del poder adquisitivo de los compradores, lo que significa que baja su derecho en la participación del consumo de la riqueza que ellos mismos crearon. Habiendo una baja en el salario del trabajador, se recorta su capacidad de compra, la cual empieza a afectar el consumo y producción de otras áreas productivas, las cuales, al no tener demanda de sus bienes, comienzan a tener exceso de inventarios invendibles, los cuales trascienden una baja en la producción, la cual aumenta el desempleo, lo que por último termina agudizando la crisis. Es por esa relación de producción entre pobres y ricos la cual genera un paro total de la industria habiendo sobreproducción, generando así una crisis jamás antes vista, en la cual las personas tienen que prescindir de los bienes de consumo no porque no existan, sino porque hay demasiados. Es decir, que la mayoría de las personas tienen que pasársela muertas de hambre
no porque no haya alimentos, sino porque los graneros y almacenes están desbordados. Y no es porque en estas personas no exista necesidad o demanda, sino que en ellos no existe demanda efectiva. Es decir, que en ellos no existe la capacidad de demandar los productos o bienes producidos, ya que esta capacidad de demanda está toda en manos de los capitalistas. Esto es debido a que este sistema de intercambio por valor y la búsqueda del beneficio personal tiende a acumular toda la riqueza, toda la producción, toda la sobreproducción en manos de los capitalistas. Es decir, que todos los bienes y servicios producto del trabajo social terminan por este sistema de relación de producción e intercambio en estar en las manos de unas pocas personas. Es decir, todos los alimentos, todas las herramientas y maquinarias, toda la riqueza y el permiso de acceder a la participación del uso y consumo y a la participación de la creación de ellas queda en manos de los capitalistas, dándose así una situación social la cual puede llegar a estallar en revolución e insurrección, en conflictos sociales, guerras y muerte. Son estas fallas inherentes en el sistema de relación de producción y distribución las más claras manifestaciones de las contradicciones existentes dentro del sistema de relación de producción, distribución y consumo capitalista. Una de las crisis de sobreproducción más grande que tuvo este sistema de relación de producción y distribución fue la dada en Estados Unidos en los años de 1929, la denominada Crack del 29 o Gran Depresión, siendo esta la más grande recesión económica que tuvo nuestra historia, la cual tuvo una duración aproximada de 10 años, generando esta a su vez un efecto dominó de recesión, desempleo y crisis a un gran grupo de países debido a la relación de producción e intercambio que existían entre ellos. Es decir, que el paro de la industria de los Estados Unidos trajo consigo la baja supresión del consumo de distintos bienes, los cuales eran producidos en diversas áreas productivas de otros países. Estas áreas, al carecer de dicha demanda de bienes, tendía a frenar la producción, generando así desempleo. Dándose el desempleo, como hemos visto antes, se da la supresión de la capacidad de compra de los trabajadores despedidos, lo que se traduce en la incapacidad de compra de bienes de otras áreas, lo que se traduce a los otros fabricantes como una acumulación de bienes invendibles por falta de demanda efectiva, lo que genera una vez más paro de la producción, desempleo y crisis, dándose así una vez más el efecto dominó del círculo vicioso de la sobreproducción, el cual se extendió por todo el mundo. Ahora veamos cuáles fueron las soluciones parciales a las fallas estructurales del sistema de organización de producción capitalista. ¿Cuáles fueron las soluciones o correcciones a las llamadas crisis por sobreproducción? Dentro de las llamadas crisis por sobreproducción, se dieron las siguientes correcciones u acciones económicas a seguir. 1. Se estimuló la compra de bienes y servicios, bajando los precios de ellos mediante subvenciones directas del Estado. 2. También promoviendo la demanda de bienes y servicios mediante técnicas de publicidad y marketing. 3. Brindando subsidios a personas desempleadas o con salarios bajos. Aquí en la Argentina se las denomina planes sociales, lo cual es por último la redistribución de la capacidad de compra de la sociedad para así poder mantener así el flujo del consumo de distintas áreas básicas de la producción, para así reactivar el consumo y así sostener el empleo de esas áreas productivas para así éstas posteriormente puedan tener participación en el consumo de la riqueza. 4. Reducción de la jornada laboral para el aumento y distribución del empleo. 5. Generando empleos subsidiados por el Estado a través de la aplicación de impuestos altos a las clases ricas de la sociedad. 6. Intervención de la economía, a través de leyes que limiten las estructuras capitalistas que desencadenan las desestabilizaciones económicas. 7. Entregándole subsidios a los granjeros que quemaran parte de su cosecha y eliminaran así sus ganados, para mantener así los precios de los productos a causa del fenómeno de oferta y demanda, que se manifiesta que si hay un exceso de oferta de un producto, el precio del mismo tiende a caer, siendo así que la baja del precio por sobreoferta tiende a bajar tanto el precio de venta hasta el punto de que ya no es rentable producirlo,
generando así el cese de la producción por pérdida de la ganancia. Y a su vez, la quema y eliminación de ganado daría la necesidad de reactivar el sistema de producción, dando así el empleo, pudiendo así reactivar el flujo de intercambio y consumo. Como has visto, todas las soluciones al problema de la sobreproducción tienden a querer reactivar el consumo, para así reactivar la producción y así reactivar el empleo, para así reactivar el consumo. El gran problema del sistema de producción capitalista es que es necesario el trabajo ininterrumpido para poder mantener el flujo del sistema de intercambio de bienes y servicios. El trabajo no es solo un medio de producción, sino también un medio de intercambio y consumo. Y es por eso que dentro del sistema de relación de producción, distribución y consumo capitalista, el trabajo no pasa a ser un medio sino una necesidad, ya que dentro de este sistema de relación de producción no tiene en cuenta o contempla como meta dejar de trabajar, entrando así en un tipo de contradicción contra el segundo principio base de la economía, ya que existe dentro del principio de productividad el objetivo de la baja o supresión total del trabajo. Es así como los distintos teoristas se dieron cuenta de que la única manera de no generar una crisis de intercambio de bienes y servicios dentro del sistema de división de trabajo sería no solo manteniendo el flujo constante de la fuerza del trabajo, el cual, para que se pudiera mantener constantemente, nunca debería llegar a la sobreproducción o satisfacer la demanda. Y es así que para no llegar a una crisis total del sistema de producción, distribución, basado en la división del trabajo dentro del sistema de relación de producción entre ricos y pobres en búsqueda de un beneficio individual, fue necesario la creación de la obsolescencia programada como sistema compensador de la economía y dar así con ella el origen a nuestra actual sociedad de consumo y a la aparición de un nuevo sistema de producción y distribución, el cual pudiera corregir parcialmente la contradicción constante de este sistema productivo con la segunda ley base de la economía, la productividad. Es exactamente aquí donde se da la máxima contradicción dentro de los principios de la economía. Es aquí cuando la organización de la división del trabajo, impulsada por la productividad, trajo consigo una contradicción en sí misma, generando así la obsolescencia programada. ¿Y cómo es esto?, te preguntas. Veamos, las personas impulsadas por el principio de productividad y en búsqueda del beneficio personal, trajo consigo la venida de un sistema de organización de cooperación social basado en la división del trabajo, el cual trajo un incremento en la capacidad productiva con un menor esfuerzo, lo cual precisó un tipo de escala o patrón de cambio para poder llevarse a cabo. Esta escala o patrón de cambio fue impuesto de forma inconsciente por nuestra naturaleza, siendo este el valor. El valor como patrón de cambio es el cual por último permitiría consigo la venida de la desigualdad de la proporción de la distribución de la riqueza, trayendo con el tiempo la venida del sistema de relación de producción y distribución entre ricos y pobres, el cual trae dentro de sus entrañas, por la búsqueda del beneficio personal, las denominadas crisis por sobreproducción o crisis del intercambio de bienes y servicios del sistema de división del trabajo, las cuales son desencadenadas o generadas 1. por la satisfacción total de la demanda sobre producción y 2. por el despojo de la capacidad de compra del trabajador o su consumo, debido a la sobreacumulación de la propiedad sobre los elementos denominados riquezas en manos de los capitalistas, trayendo consigo cualquiera de estas dos acciones un paro total de la industria y el descenso de la capacidad de acceder al consumo de las personas, lo cual trasciende en un descenso en su calidad de vida, dándose así el origen de la necesidad de la solución o compensación de la crisis del intercambio de bienes y servicios de este sistema de división del trabajo, el cual está impulsado por el principio de productividad y condicionada por la búsqueda del beneficio personal a través de la generación de la obsolescencia programada, contradiciendo así por último al mismo principio de productividad que lo hizo existir. Como dijimos al principio, el principio de productividad tiende siempre a disminuir el trabajo y el uso de recursos escasos, a la vez que incrementa la capacidad productiva dentro de cualquier sistema productivo. Es este tipo de comportamiento, ligado dentro de los genes de cualquier ser vivo, el cual está directamente relacionado y a su vez nos permite llegar con más eficiencia a la primera meta a alcanzar dentro de la economía, que es la supervivencia.
Como ya has visto, son estas las causas y consecuencias por las que hoy en día, para poder mantener la estabilidad de nuestra economía actual, debemos generar objetos cada vez más inservibles para así poder mantener el empleo, para así mantener la participación en el consumo, para así a su vez mantener el flujo de intercambio de bienes y servicios necesarios para la existencia del sistema de producción de división del trabajo, para así por último poder sobrevivir. Es así que gracias a la solución de la obsolescencia programada se permitió la reactivación del flujo de intercambio de bienes y servicios, reactivando así a la economía capitalista. Pero esta compensación del sistema de intercambio de bienes y servicios, dada sola para las soluciones de las contradicciones propias del sistema de intercambio mediado por el valor y la producción y distribución sin planificación del sistema de mercado, traerá consigo la devastación y contaminación de todos nuestros recursos naturales, dándose así por último a la generación de un sinfín de desastres y consecuencias ambientales, las cuales por último desencadenarían la desestabilización total global del ecosistema natural mundial y con ello la venida de un futuro próximo de miseria, hambre y de muerte en el cual vivirán nuestros hijos dentro de aproximadamente unos 60 años. Es decir, que son estas las causas las cuales están terminando por deteriorar y gastar todos nuestros recursos naturales, recursos tan preciados y precisos para que nuestras generaciones futuras puedan sobrevivir. Y esto es solo debido a que ahora para mantener el flujo de intercambio, que es el segundo bloque lógico de la división del trabajo, debemos contradecir constantemente la segunda meta complementaria de la economía, que es la productividad. ¿Y cómo es esto?, te preguntas. Contradecir el principio de productividad conlleva gastar más recursos, tanto humanos como materiales, es decir, derivar más tiempo de trabajo, de energía, de materias primas y producir así más desechos y contaminación por un mismo objetivo. Es decir, que dentro de este nuevo cambio en el sistema de organización de producción y distribución económico, ahora se tiene que hacer cada cosa de forma ineficiente para poder mantener así el flujo de intercambio de bienes y servicios inherente en la división del trabajo dentro del sistema de relación de producción capitalista. Es por ese motivo que hoy en día es más beneficioso para la economía producir una silla que dure menos que una que dure más, a diferencia de años anteriores a la crisis de sobreproducción. Es por este motivo que hoy en día dentro de nuestra economía es más útil una silla que tenga una duración de 5 años a una que dure 50. Dentro de una sociedad de consumo, siempre será preferible generar sillas con una duración de 5 años, ya que así el carpintero podrá perpetuar su labor y no generar su autoexclusión del sistema de producción y consumo. Pero ¿qué pasaría si el carpintero, en vez de generar una silla que dure 5 años, generaría una silla que tenga una duración de 50? Si el carpintero generaría una silla la cual tuviera una duración de 50 años, no solo él se autoexcluiría del sistema de producción y consumo, sino que a su vez excluiría a los demás productores, los cuales participarían indirectamente en la creación de la misma, es decir, a las personas que talan los bosques en busca de la madera, aquellos que las transportan, aquellos que suministran las diversas maquinarias, a las que les proporcionan el combustible, aquella que hacen los clavos, a los que los transporten, los que hacen el pegamento para pegarla, a los que hacen las herramientas, los encargados de su venta, etc. Y la proporción del tiempo de la exclusión del sistema de producción y consumo siempre será equivalente a la capacidad del producto de satisfacer la demanda. Es por este motivo que dentro del sistema de producción y distribución capitalista es mejor generar una silla cada 5 años en vez de una silla que dure 50. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que nosotros ahora debemos gastar 10 veces más de recursos naturales, gastar 10 veces más de recursos energéticos, que debemos producir 10 veces más basura y debemos gastar a su vez 10 veces más de recursos de tiempo humano para así producir la utilidad de la misma silla. Y no solo eso, sino que también tenemos que reactivar a todos los eslabones de la cadena productiva, las cuales influyen en la producción de una silla. Es decir, que tenemos que reactivar 10 veces más a los que talan nuestros bosques, 10 veces más a los que generan las maquinarias y herramientas de talado, reactivar 10 veces más a los que proporcionan el combustible, lo que precisará 10 veces más de transporte de combustible, lo que reactivará a su vez 10 veces más al transporte de madera, 10 veces más a los que extraen el petróleo, transportan, dividen y clasifican, etcétera, 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 y a la vez que la reactivación de todos los eslabones de la cadena productiva
traerá a su vez consigo 10 veces más de basura, 10 veces más de contaminación y destrucción de nuestros tan preciados y limitados recursos naturales. Y todo este trabajo y gasto de recursos es necesario para poder llegar a generar la utilidad de la misma silla, a la vez que se permite perpetuar el empleo, para así no quedar excluido en la participación del consumo de la riqueza, para así todos poder obtener nuestros alimentos y demás cosas que precisamos para poder sobrevivir. Entonces, es ahora que puedes ver y comprender que producir en contra del principio de productividad, para así poder mantener la participación del consumo de la riqueza, trasciende en esclavizarnos dentro de las fábricas, no solo a nosotros mismos, sino también a las diversas industrias que influyen en la creación de nuestro elemento. Y todo esto a la vez que vivimos malgastando nuestros tan preciados y limitados recursos naturales, generándose así el origen de la aparición de la superproducción ineficiente en masa, la cual es necesaria para mantener el segundo bloque lógico de la división del trabajo dentro del sistema de cooperación de producción y distribución entre ricos y pobres en búsqueda del beneficio personal. Y todo esto se da a costa de contaminar y destruir innecesariamente nuestros tan preciados y limitados recursos naturales. Ahora multiplicando este ejemplo económico a todas las interacciones existentes dentro de la economía, como hacer una mesa, un auto, un cepillo de dientes o un matamoscas, podrás visualizar, al igual que en el ejemplo anterior, la incoherencia y el derroche causado por este sistema productivo para llegar al mismo objetivo de generar un producto, el cual por último tiene como objetivo satisfacer nuestras necesidades a la vez que precisa perpetuar el trabajo. Y todo esto es causado por uno de los grandes problemas dentro del sistema de producción y distribución capitalista, que es la tendencia a la exclusión de la participación del consumo al satisfacer la demanda, dándose así a una de las más grandes contradicciones entre el fin o objetivo primario de la economía, que es la supervivencia, y el principio de productividad. Ahora que ya entiendes el origen, las causas y consecuencias de nuestra sociedad de consumo, podrás entender que decir economía basada en el consumo tiende a ser un chiste. Son dos conceptos contrarios en una misma frase. Es como decir amor y odio al mismo tiempo. Una economía basada en consumir es una contradicción en sí misma. La economía siempre tenderá a gastar menos y no a consumir más. Y es justo aquí donde reside la fecha de caducidad de nuestro actual sistema de organización capitalista. La necesidad de una sociedad de consumo o consumista como sistema compensador de las fallas inherentes en el sistema de relación de producción y distribución entre ricos y pobres, lo que trasciende en la aparición de la superproducción ineficiente en masa, la cual es necesaria para poder generar la ocupación plena de la fuerza de trabajo, para así estos poder tener la capacidad de acceder al consumo de la riqueza, trae consigo la necesidad de una cantidad de recursos, tanto materiales y energéticos, de una cantidad ilimitada, lo cual se contrapone con nuestra realidad. Todos sabemos que aunque nuestros recursos sean muchos, son a su vez limitados, y es aquí que cuando estos lleguen a tope y no puedan mantener el régimen de superproducción ineficiente en masa, será ese momento en el cual el sistema de relación capitalista llega a su fin. A diferencia de esta crisis con las más que han existido anteriormente, es que esta crisis está detonada por la falta de recursos y no por las contradicciones propias del sistema. Y es por todo esto que dentro de aproximadamente unos 60 años, cuando el capitalismo llegue a su último colapso, generando así la última y más grande crisis de nuestro actual sistema capitalista, crisis de la cual no podrá reactivarse jamás debido a que no habrá más recursos energéticos ni materiales para así poder sostener la contradicción inherente dentro del sistema de relación de producción y distribución, lo cual es enfrentar al principio de productividad o eficiencia con la primera meta objetivo, que es la supervivencia. Y es por todo lo antes mencionado que se dará dentro de aproximadamente unos 60 años el gran colapso del sistema capitalista, ya que la gran falla del sistema de producción capitalista se dará cuando éste tenga una baja en la cantidad de recursos materiales o energéticos. Es por eso que cuando se dé una gran baja en el suministro mundial de petróleo a causa de su escasez, este sistema perecerá. Y esto es debido a que este es el actual impulsor energético de nuestro actual sistema de producción y distribución, el cual está dado en su gran mayoría sobre la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial?
Podríamos definir a la revolución industrial como a la capacidad de suplantar al trabajo productivo, tanto humano como animal, por una máquina. Si nos pondríamos a pensar cuáles fueron los primeros inicios de la revolución industrial, es decir, las primeras formas de suplantar la fuerza humana y animal por las máquinas, nos deberíamos remontar a la creación de los antiguos molinos de agua, los cuales tomaban la energía cinética de los ríos, las cuales se transmitían a través de diversos engranes, los cuales transmitían esa energía para poder moler los granos y así hacer harina. Es decir, la revolución industrial es la capacidad de tomar energía del ambiente y transferirla y transformarla a través de una máquina en un proceso determinado para así poder generar un producto. Pero la verdadera revolución industrial se dio en Gran Bretaña y esta fue constituida por tres componentes esenciales. Uno, el carbón, que simboliza la energía que impulsa la máquina de vapor, capaz de transformar la energía calórica en cinética, y el hierro, del cual se constituía esta. La máquina podríamos definirla como, digamos, aquella cosa que es capaz de transformar la energía calórica en mecanizada, y esta fuerza mecánica es la cual por último terminaría suplantando a nuestro trabajo, a la vez que nos permite llegar a unos niveles de producción jamás antes vistos en la historia de la humanidad. Pero al igual que el fuego, que es necesario para su existencia la combinación de tres componentes, oxígeno, calor y combustible, y con solo la supresión de uno de ellos, este deja de existir, asimismo en la revolución industrial. Esto quiere decir que con solo la supresión de cualquiera de los pilares constituyentes de la revolución industrial, energía, maquinaria o hierro, esta dejará de existir. Entonces, con el fin del petróleo, es decir, con el fin o supresión de la energía, esta revolución se detendrá. Y esto es debido a que es ley intrínseca en el universo, que si queremos desplazar un elemento que está en un punto A y lo queremos desplazar hacia un punto B, es necesario la existencia de una fuerza la cual permita desplazarlo. Y es por eso que al morirse el petróleo y así con él la energía que le da vida a nuestras máquinas, morirá a su vez toda la revolución industrial impulsada por esta. Y esto sin contar la escasez de materias primas derivadas del petróleo que se suprimirán en su ausencia. Muriendo la revolución industrial, morirá gran parte de la capacidad productiva del sistema, muriendo así la capacidad de ejercer una superproducción ineficiente en masa, muriendo así el sistema capaz de compensar o evitar las denominadas crisis por sobreproducción, dándose así el fin de nuestro actual sistema de organización capitalista. Y esto es debido a que la solución de la obsolescencia programada para compensar la falla inherente del sistema de producción y distribución capitalista es el equivalente a tapar una fuga de agua con un globo, con la condición de que se debe abrir el grifo de la canilla cada vez más. Esta solución es la cual momentáneamente detiene la pérdida y derrame del agua, siendo así una ilusión en apariencia, ya que la capacidad del globo de soportar el agua es finita. Entonces, sobrepasando la capacidad de soporte del globo, este estallará derramando todo el agua que supuestamente evitó. Y es por eso que esta fuga de nuestro actual sistema de organización de producción y distribución capitalista tendrá su final, ya que al igual que el globo, el cual tiene una capacidad finita de contener el agua, asimismo es la obsolescencia programada, la cual su límite se ve representada por la capacidad de nuestros recursos naturales de soportar dicha contradicción, y es por eso que acabado todos los recursos naturales, explotará dicho sistema. Pero el gran problema será que al explotar todos los problemas de un solo golpe, este nos traerá la crisis económica más grande dentro de la historia de toda nuestra civilización, en la cual morirán más de la mitad de toda la población mundial. Es decir, dándose la última crisis y fin del capitalismo, este se llevará las vidas de más de 4.000 millones de personas en su despedida, ya que sin petróleo y sin máquinas que aran nuestros campos, que cosechen, que embalen y a su vez preparen y transporten las miles y millones de toneladas de alimento y materias primas que son necesarias para así poder nosotros vivir, se dará así la brusca reducción de la población a través de la muerte por el hambre, es decir, quedándose una baja exponencial en la capacidad productiva de la producción y distribución de alimentos, este desencadenará la muerte por su ausencia y a la vez desatará la lucha para poder obtenerlos. Es bien sabido que uno de los factores más influyentes
en el incremento exponencial que ha tenido nuestra población mundial en estos últimos 200 años, de pasar de unos 1.000 millones de habitantes a unos 7.000 millones de estos, está dado en su gran medida en la capacidad de la revolución industrial en alimentar a nuestra civilización. Es así como ahora puedes entender cómo es que tu tan amado hijo, el que reposa sano y calmo en tus brazos, o tu nieto, el que juega alegre en tu patio, o tu tan amado y preciado sobrino, el que te endulza la vida con 1000 caras y travesuras, o tu fiel hermano que comparte tanto las penas como las alegrías al lado tuyo, dentro de aproximadamente unos 50 o 60 años, estará matando o siendo matado por el hijo de tu vecino, por un simple trozo de pan en búsqueda de la supervivencia. Y es así como ahora puedes entender que para evitar este futuro próximo y cercano de miseria, hambre y de muerte, será necesario dar un gran paso, un gran cambio. Si es que queremos que nuestras generaciones futuras sobrevivan de una forma sana y próspera a un nuevo sistema de organización de producción y distribución económico, uno el cual esté alineado entre sus principios básicos y las leyes naturales de la economía. Es impresionante las conclusiones. Bueno, amigo de YouTube, ya viste cuáles son las conclusiones que deparan de acá a 60 años, y la idea es evitar ese futuro próximo de miseria, hambre y muerte a través de la implementación o modificación del sistema de organización capitalista en un nuevo sistema de organización económico, el cual en sí es la quinta revolución industrial. La quinta revolución industrial es necesaria para evitar esta falla crítica del sistema de relación capitalista. Es una revolución en la organización del sistema, una nueva forma de organizar la producción, la distribución y la alineación de todos los principios naturales de la economía. Así que si te gustó el video, no te olvides de suscribirte ya en el canal, dale muchos me gusta por acá, lo voy a dejar por acá. Y nos estamos viendo en el próximo video, chicos. Así que hasta la semana que viene. Ahora sí, hasta la semana que viene.